Bueno, vamos a la palabra, Salmo 59, versículo 1. Amén. Salmo número 59 y el verso 1. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Amén. Este es un clamor entonces del salmista, ¿cierto? Líbrame de mis enemigos. Oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Amén. Bueno, vamos a predicar en el nombre de Jesús la palabra en esta mañana. Y vamos a hablar respecto a los enemigos del hombre, los enemigos del cristiano, los enemigos nuestros. Y como hablábamos ahora 8 días, los enemigos nuestros no son de carne y sangre, pero el cristiano sí tiene muchos enemigos. Pero también quiero resaltar esta mañana el poder de Dios. Y cómo es por el poder de Dios que nosotros somos libres de nuestros enemigos, para que la gloria, la honra y la excelencia sean siempre de Él. Y para que toda lengua se tenga que callar, ¿cierto? Toda boca se tenga que cerrar delante de su presencia, porque el ser humano tiende a jactarse, ¿sí? De sus hechos. Pero vamos a ver entonces la salvación de Dios respecto a nuestros enemigos. Y es importante entender que tenemos unos enemigos, porque si no somos conscientes de ello, entonces vivimos la vida de una manera divagante, como el pueblo de Israel, ¿cierto? Que divagó 40 años, al punto que el Señor dice: pueblo es que divaga en sus corazones y no han conocido mis caminos. Bien, Gálatas 5:19, y vamos aquí a empezar a mirar los enemigos del cristiano o los enemigos del hombre. Gálatas 5 les dije, ¿cierto? 19. Ok. Los enemigos del hombre como primera medida, la carne. ¿Sí? La carne. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por la carne? Porque realmente esta palabra tiene muchas traducciones y no siempre es la misma. Y eso hay que entenderlo. Porque aunque llamamos a la carne a veces el cuerpo, no siempre la carne, o no siempre cuando la Biblia usa el término carne se refiere a la naturaleza, esa es la palabra pecadora que hay en nosotros. A veces se refiere al cuerpo. Por ejemplo, Pablo dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, Pablo vivía en la carne. O sea, hay que entender el concepto. O sea, se está refiriendo a su cuerpo, ¿cierto? Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en su cuerpo, ¿cierto? Entonces, y también Pablo dice: y aunque andamos según la carne, Pablo andaba en la carne. Ahí se refiere al cuerpo, ¿cierto? Aunque andamos según la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, aunque esta palabra es traducida al español como carne, no siempre se está refiriendo a lo mismo. La carne de la que hablamos, que es nuestro enemigo, no es nuestro cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y un templo es algo que es muy solemne, es algo que es digno de respeto, sobre todo dependiendo de la persona que está en ese templo. Bien, lo que la Biblia dice es que nosotros somos un templo y quien mora en ese templo es el Espíritu Santo. Por eso nuestro cuerpo tiene que ser hermoseado, tiene que ser respetado, tiene que ser cuidado. Entonces, no, el cuerpo no es la carne. La carne, cuando hablamos de la naturaleza pecadora, ¿cierto? Más bien es eso, una naturaleza.
Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Los puso en el huerto y les dio una orden. De todo árbol del huerto pueden comer, excepto de uno. Un árbol que la Biblia llama el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el día que de él coman, morirán. Les dijo el Señor. Bien, ya sabemos el resto. Lo cierto es que la serpiente engañó a Eva y ésta comió del árbol y le dio a su marido, el cual comió así como ella. Y allí nace la carne. Los científicos luchan por encontrar el gen de la muerte. La ingeniería genética lucha para darle eternidad al hombre. Ellos saben que en alguna de los más de 20.000 genes que se alojan, ¿cierto?, en el ser humano hay uno que es el gen de la muerte y que si ellos los pueden extirpar, entonces el ser humano no va a morir, porque nosotros morimos porque nuestro cuerpo se cansa, ¿sí?, de regenerarse. O sea, nuestro cuerpo sufre un proceso de regeneración hasta cierta edad. Las células sabemos que se reproducen, algunas mueren, pero entonces se reemplazan por otras más bonitas, ¿cierto? Pero en algún momento de la vida eso se detiene y el ser humano declina. Y eso es lo que la Biblia llama la ley de la muerte. Y seguramente está alojado en algún gen. Yo siempre he creído que ese gen debe estar ubicado en el cromosoma Y, porque el cromosoma Y es el que hace que un hijo sea varón. Y es el varón el que puede transmitir la naturaleza pecadora, no la mujer. La mujer concibe, cuando una mujer, es decir, la mujer recibe, porque la mujer tiene que ser sí o sí engendrada por un varón. La mujer recibe la naturaleza pecadora de papá, pero no la puede transferir a su hijo. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene ese cromosoma. De lo contrario, María hubiera transferido su naturaleza pecadora a Jesús, porque la Biblia dice que todos somos pecadores y ahí está incluida María. O sea, también en algún momento ella debió de haber pecado y también en algún momento ella tuvo que confesar a Jesús siendo su hijo como su Salvador, ¿cierto? Porque todos hemos pecado. La Biblia dice no hay un solo, ¿sí?, que no haya pecado. Entonces, el pecado también estaba en ella, pero ella no, o sea, genéticamente no lo podía transferir a su hijo, porque la naturaleza del pecado está alojada en el hombre y el hombre lo transfiere. Y por eso Jesús era santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás. Por lo cual, le dijo el ángel, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Jesús no tenía la naturaleza pecadora en sus genes que nosotros sí tenemos, ¿sí? Por eso él era santo en los días de su carne. Bien, nosotros somos un tanto diferentes. En nosotros se instaló la herencia de papá y papá del abuelo y así hasta Adán, ¿sí? Entonces, Adán, por eso la Biblia dice, ¿cierto?, en Adán todos mueren. Y yo les he dicho, ¿por qué la Biblia no dice que en Eva todos mueren? Si a última la que empezó todo esto fue Eva. ¿Cierto? Aunque allí hay algo muy bonito. En fin, mire, es algo tremendo. La Biblia no dice que Adán haya sido engañado, ¿cierto? No, la Biblia dice que quien fue engañada fue Eva. La pregunta es, ¿Adán comió con sus 5 sentidos puestos de lo que estaba haciendo? ¿Por qué lo hizo? Adán lo hizo por amor a Eva. Es decir, él la vio ya que metió las patas, ya no, pues metámosla con ella, así es. Sí, porque él la vio en ese estado de muerte y por amor dio el paso a la muerte con ella. Y de alguna manera es una tipología de Cristo, porque Cristo vio a la iglesia muerta, porque la Biblia dice que Él se entregó por nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él se dio a la muerte por nosotros. Así que ahí hay algo que también representa a Cristo, ¿sí? Lo cierto es que la Biblia dice que en Adán todos mueren, no en Eva. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos en Eva, estábamos en Adán.
y de allí se desprende toda la simiente de la humanidad. Así como la Biblia dice que Leví diezmó en Abraham, ¿cierto? Mire que Leví no había nacido y Abraham diezmó, y a Leví le fue contado el diezmo en Abraham porque ahí ya estaba Leví en los lomos, ¿sí? Así entonces, lo que nosotros somos, por eso la Biblia dice lo que es nacido de la carne, carne es. Y también cabe resaltar, y de esto habría mucho que hablar, pero cabe resaltar que Dios no tiene nietos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios nos hace nacer de nuevo, nos da vida espiritual, pero cuando nosotros engendramos un hijo, lo engendramos con nuestro cuerpo, y allí de alguna manera se aloja esto y eso se transfiere. Es decir, una persona puede ser muy santa, pero su hijo va a ser un pecadorcito. Y ese también tiene que reconocer a Cristo como Salvador, ¿cierto? O si no, miremos a Samuel, que era fiel profeta de Jehová, pero sus hijos no eran el mejor ejemplo. Y así muchos más casos. Bien, lo cierto es que el pecado se transfiere. Y desde allá hasta acá, a eso la Biblia llama la carne. Ahora, ¿cuál es el problema? Que eso activa unas conductas. ¿Cuáles? Las que vemos aquí entonces, ¿cierto? ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Ahora mire, esto nosotros no tenemos que aprenderlo. ¿Por qué? Porque al estar instalado en nuestra genética se desarrolla. Mire, ¿quién le enseña a un árbol a crecer? Nadie. Sencillamente en su semilla está el código genético y ese código se desarrolla. ¿Quién le enseñó al águila a volar y a remontarse? Bien, Dios, sí, pero ¿cómo? Se lo instaló en su genética. Al instalarse en su genética, el animal solo va desarrollando ese instinto. Nosotros también tenemos un instinto, pero la carne no es... cuando hablamos de la carne hablamos de eso que se aloja en nuestra genética. Eso no fue el diseño original. Lo que pasa es que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó incompleto. ¿Sí? Incompleto en el sentido que él necesitaba completarse por el diseño. Mire que el diseño del hombre es distinto al diseño de los ángeles. Los ángeles no pueden contener el Espíritu de Dios, porque ellos no tienen ese diseño. Ellos no son contenedores. Nosotros somos una cosa rara que Dios hizo para expresar su poder, ¿sí? Y nos hizo un contenedor. Entonces, como contenedor, Él creó, cuando Él crea al hombre, Él le crea una cuenca, una cavidad vacía dentro para ser llena. ¿Con quién? Con Cristo, ¿sí? Que en su vez estaba representado como el árbol de la vida. El hombre nunca tomó del árbol de la vida, lo tuvo allí, pero nunca comió de él. Y nosotros no vamos a volver a ver el árbol de la vida hasta que todo se restablezca y sea puesto en la nueva Jerusalén. Pero el hombre tomó del otro árbol que Dios le dijo que no. Entonces esa cavidad que era para que Cristo la llenara, la llenó el pecado, ¿sí? De hecho, la carne también en la Biblia se puede hacer una analogía con el pecado. Ahora, al llenarse eso con el pecado, entonces nosotros literalmente nos perdimos. Y yo les he dicho, perderse es equivalente a hacerle inservible a Dios. No le servíamos para nada. Pero ya sabemos entonces lo que Dios crea para salvarnos. El punto es que al llenarse eso, esa parte con la maldad, entró a nuestro código. Allí se completa el código, pero se completa no en la voluntad de Dios, ¿sí? Sino que el hombre se rebeló y en su rebelión completó su genética. Y al completarla, el hombre fue semejante a las criaturas que están en tinieblas. O sea, están dominadas por la oscuridad. Así vinimos a estar nosotros. Entonces nos volvimos inservibles y el problema es que como Dios nos dio la capacidad de engendrar, le transferimos eso a nuestros hijos. Y así toda la humanidad llegó a ser pecadora. Y todos nos volvimos pecadores. Y como es un código, no hay que enseñarlo. Al ser humano no hay que enseñarle a fornicar, a cometer adulterio, a cometer idolatría, a hacer hechicerías. A él no hay que enseñarle nada de eso, ¿cierto? Uno a veces le dice a un niño, ¿usted por qué dice mentira? ¿Usted me ha visto a mí? Es que uno no necesita ver al papá decir mentiras para mentir.
No, está en la naturaleza humana mentir para protegerse. Y muchas más cosas, y hacer cosas malas, está en la naturaleza humana. Mire, uno a veces se engaña a uno mismo. Y uno dice, no, es que yo soy buena personita. Yo siempre he dicho, póngalo a uno en las circunstancias correctas, en el momento preciso y bajo las presiones adecuadas. Y salen cosas de dentro de uno que uno mismo no sabe que tenía. Amén. ¿Sí? Entonces, solo Dios conoce el corazón del hombre. Y la Biblia dice que Él conociéndolo da un veredicto. ¿Cuál es? Perverso y malvado más que todas las cosas. Amén. ¿Sí? Es el corazón del hombre. Entonces eso de uno mirarse al espejo y uno creer que uno es buena gente es un poco ilusorio. Pero sí hay una salvación para los que se arrepienten y eso es lo que vemos entonces. Aunque tenemos un enemigo, porque ese es el tema, nuestros enemigos, lo que sí queremos resaltar es la salvación de Dios. Ahora, realmente Dios ha inventado una forma, ¿cierto?, de salvarnos de ese enemigo, porque es un enemigo y es un enemigo muy complicado porque está dentro de mí. Es que una cosa es uno que lo persiga a alguien, ¿cierto? Uno dice, no, el diablo. Sí, listo, el diablo, pero el diablo me persigue y me acecha, pero un enemigo con el que uno duerme y con el que uno anda para donde va, dentro de uno, sí. Entonces, ahí es complicado, porque en cualquier momento lo puede a uno atacar, cuando uno menos piensa. Ahora, entonces, viviría uno en una incertidumbre, y es importante que entendamos que la salvación de Dios es completa y es plena, y eso solo lo podemos ver a través de la fe en la palabra, porque de lo contrario uno vive en una incertidumbre. ¿En cuál? Bueno, ¿cuándo me va a saltar la carne? ¿Cuándo me va a tirar al suelo? Porque en cualquier momento me va a saltar y me va a tirar. Bien, entonces la palabra de Dios nos enseña una cosa diferente. Hay la posibilidad de vencer la carne. ¿Cómo? Por medio de la fe. ¿La fe en qué? En algo que Dios se inventó, mire. Hay que partir de una base, y es que Dios, respecto a lo que es la carne, Dios no la arregla, porque la carne no tiene arreglo. Es que cuando algo se pierde es porque no tiene arreglo. Ese es el concepto perder en la Biblia. O sea, cuando la Biblia habla de que se perdió es porque no tiene arreglo. No es porque está en Rosales y Olleros y no sabe para dónde va, no. Ese perderse es de no tener arreglo, es de cuando algo se daña al punto que no se podía arreglar. Ahí se perdió. Ahora, la carne no tiene arreglo. Uno a veces quiere arreglar la carne, pero no tiene arreglo. Dios lo que determinó con la carne es que debe morir. La paga del pecado es la muerte. Y el pecado está instalado entonces allí en nosotros. Ahora, ¿qué dice Pablo en Gálatas 3:20? Ese no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Bueno, la versión Dios habla hoy dice, con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces esa es la forma en que Dios nos libera de este enemigo. ¿Cómo? La salvación de Dios es muy fácil de entender. Sencillamente es un trueque, ¿sí? Un cambio. O sea, Dios nos dice, deme y yo le doy. ¿Qué le damos? Nuestra vida. ¿Sí? ¿Para qué Dios quiere nuestra vida? Para crucificarla. ¿Qué me da Dios a cambio? La vida de Él. ¿Sí? Y su vida de Él no tiene ese problemita que tiene la nuestra. Entonces, aparte de que su vida está ligada a una gloria eterna, ¿sí? Y eso también es un tema que es bastante tremendo porque es que, a ver, si nosotros dimensionamos el favor de Dios, mire, la Biblia dice, tú que decías en tu corazón, hablando de Satanás, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios, pondré mi trono a los lados del norte. Mire que el cielo está en el norte, más precisamente el monte Sión, que es donde está el trono de Dios. Ahora, mas tú derribado eres por tierra,
a los lados del abismo. Eso se dice de Satanás. Pero de nosotros se dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Mire que Satanás anhelaba poner su trono allá, no directamente sentarse en el trono de Dios. Sí, o sea, no, claro, él no buscaba, o sea, es obvio que nadie puede ser más que Dios. Él lo que buscaba es ser igual a Dios, poner su trono al ladito, generar una sociedad ahí con Dios, ¿cierto? Más sin embargo, a nosotros no se nos ha dicho que haya un trono al lado de Dios, no. El que venciere se sentará conmigo en mi trono. Mire que Dios nos dio más que lo que Satanás anheló. ¿Sí? Entonces, el asunto de Dios darnos su vida incluye darnos su gloria, porque o sea, la vida está ligada a una gloria. ¿Cuál es la gloria de la tortuga? Su caparazón. ¿Cuál es la gloria del águila? Elevarse más que cualquier otra ave. Y así, cada naturaleza tiene su gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios sencillamente es inefable, pero está ligada a su espíritu. Quien tenga el espíritu de Dios tiene su gloria. Por eso yo cuando medito en esto, sinceramente yo quedo anonadado, porque mi mente ya no puede continuar más. Hay seres muy gloriosos en el universo, muy gloriosos. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, los seres ardientes que están al lado del trono, que se llaman serafines, son seres tan gloriosos que yo creo que verlos sería impresionante. Pero ninguno como la gloria del Señor. Ahora, el Señor tiene un celo de su gloria, porque Él dice, no daré a una imagen, ¿cierto?, mi gloria, ni a escultura mi alabanza. Y dice, mi gloria no la compartiré con otro. Aunque alguien dijo que no dijo que la compartiría con otra, porque la iglesia es una entidad femenina. Lo cierto es que la gloria de Dios resplandece en la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios. Dios le dio a la iglesia lo que no le ha dado a ninguna criatura, su gloria. Y la gloria de Dios es inefable sencillamente. O sea, el poder que alumbrará en nosotros cuando sea manifestado lo que nosotros realmente hemos de ser, es una cosa impresionante. Básicamente es eso. Esa es la forma en que Dios realmente nos libra de la carne. Es un cambio de vida. Pero se debe producir en la fe. Ahora, hablemos esto de una manera más práctica. A ver, la palabra de Dios es un hecho real, sí o sí, en su contexto objetivo. Porque es que una cosa es la palabra en su contexto objetivo y la otra en el contexto subjetivo. ¿Y esto qué quiere decir? Cristo murió y yo morí con él. Eso dice la Biblia. Pero ¿cómo, cuándo, dónde? Yo no sé, no entiendo. No importa si entiendes, si no. Cristo murió y el día que Cristo murió, yo morí ese día. Pero yo no había nacido, no importa, pero yo morí ese día, ya. Y eso es lo que dice la Biblia. Bien, yo siempre he puesto el ejemplo para que lo entendamos mejor, de que volvemos al ejemplo de los lomos. Leví diezmó en los lomos de Abraham. Nosotros morimos con Adán y nosotros no habíamos nacido, pero ya estábamos dentro de Adán. ¿Me hago entender? ¿Sí? Bueno, siendo más precisos con el ejemplo que les pongo siempre, a ver, hablemos de la Madrelyn. Madrelyn tiene... ¿cuántos años tiene Madrelyn? 10 años. O sea, yo tenía 25 años cuando yo tuve a Madrelyn como hija. Pero si yo hubiese muerto, ejemplo, a los 22 años, ¿qué de la vida de Madrelyn? Hubiera muerto conmigo, ¿cierto? Porque estaba en mis lomos. Habría muerto conmigo. Y en algo así nos pasó con Adán. Morimos en Adán. Y algo así nos pasa con Cristo. Porque Cristo es antes que Adán. Aunque Él se manifestó después, Cristo es antes. Y cuando Cristo muere, lo que dice la Biblia es que a mí me pusieron con Él en la cruz. Amén. Eso es lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, que además hay que entender ahí, a nosotros nos pusieron en la cruz. Yo no había nacido, no importa, pero Dios ya sabía que existías y te puso en la cruz. Amén. ¿Para qué?
para que la naturaleza de la carne muriera. Bien, nos íbamos a quedar muertos, sí, pero para no dejarnos muertos, ¿Él qué hizo? Nos dio su espíritu, porque Dios no puede tomar otro espíritu por allá y ponerlo para que usted los mate a estos y ahorita va a tomar otro espíritu para ponérselos. No. La forma que Él tenía de hacernos vivir es, ya nos habían juiciado en Cristo, ahorita les voy a dar mi espíritu para que puedan vivir, porque si no se van a quedar muertos. Y el Espíritu de Dios es santo, tiene un código diferente. Entonces, el ser humano así no quiera pecar, peca por la carne, ¿cierto? Pero el Espíritu de Dios no peca, no, sencillamente no puede por su código. Eso fue lo que nos pusieron. Entonces, en su aspecto práctico, cuando la carne nos quiere vencer, nosotros tenemos que invocar la palabra, porque es un hecho real, y creerla. Eso es lo que hablo del objetivo y lo subjetivo. Cuando la verdad de Dios se hace real en mí. En términos generales, yo morí con Cristo. Pero en términos personales a veces no experimentamos eso y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué me siento todavía que la carne está viva si la Biblia dice que fue crucificada? ¿Por qué? Lo que hace eso es la fe. La fe es la que, lo que Dios ha hecho en la cruz, lo plasma en mi experiencia, es la fe. Mire, Cristo murió por todos, pero no todos se salvan. ¿Por qué? Porque no hacen por medio de la fe que ese beneficio los abrigue. Pasa lo mismo con la liberación de nuestro enemigo, la carne. La forma de que nosotros podamos experimentar la liberación es tener una fe real de que a mí me mataron ese día. Ahora, Satanás siempre va a venir y va a decir, mira, pues no estás tan muerto, ¿cierto? O Javi, ¿usted qué dice? Y le hemos cosquillado a un muerto, ¿qué va a pasar? No va a hacer nada. ¿Ah? Le hacemos cosquillas a un muerto. Sí. No se va a reír. ¿Seguro? Claro, si está bien muerto, ¿no? Porque si no está bien muerto, capaz que se ría. Pero un muerto, bien muerto, no se va a reír. ¿Por qué? Porque está muerto. Bien. Ahora, Satanás va a cuestionar la palabra de Dios porque esa siempre ha sido su estrategia. Siempre. Desde Eva. Con que Dios les dijo que qué tal y qué tal. No, eso no es así. Venga, le digo como las vueltas. Mentira. Cuestiona la palabra. Entonces, Satanás siempre, cuando sentimos la tentación, él va a cuestionar la palabra en nosotros. Nos va a decir, ves que no estás muerto. Eso de que estás muerto, eso es sino teología. Pero mire que usted siente la atracción al mal. Entonces, ahí es donde uno está en una encrucijada de qué va a creer, a Satanás o a la palabra. Fue lo que vivió Pedro en el agua. ¿A quién le creía? ¿A Cristo o a las olas? Bien, cuando le creyó a las olas se hundió. Amén. Cuando uno le cree al diablo y su tentación, la tentación lo consume y la carne lo domina. Pero cuando uno empieza a ver la cruz y a proclamar que yo fui muerto y que a quien Satanás busca ya lo sepultaron, Amén. empiezo a sentir el mismo poder que hizo que Pedro andara sobre las aguas. Un poder sobrenatural que le hace sentir a uno la capacidad de que le pueden poner un elefante de frente y lo tira al suelo. Porque yo creo que cuando hemos experimentado el poder del Espíritu Santo, nos sentimos que nada nos puede vencer. Amén. Cuando un cristiano dice que no es capaz, es porque a ese cristiano le falta experimentar el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo es una cosa tan poderosa que uno siente que uno dice, hombre, póngame en el diablo de frente y, ¿cierto? Es algo impresionante, pero que solo es el poder del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros abandonamos la fe en lo que Jesús hizo, y mire, por eso es que aún vencer la carne es un hecho de comprender lo que Jesús hizo. Porque es que uno a veces cree que uno vence la carne por uno. No, es que yo soy buen cristiano, es que si yo le meto a esto candela y que yo ayuno. Bien, hay que ayunar, sí, hay que orar. Claro que sí, pero la Biblia dice que hay que orar para que no entremos en tentación. Pero la base del ayuno y la oración y del poder que nos da el Espíritu Santo es en la fe, lo que hizo Jesús en el Calvario. Porque si yo dejo de mirar la cruz y me empiezo a mirar a mí como que yo soy bien capaz, pues el diablo me tira de cabezas ahí mismo. Él sabe que ese es el punto por donde nos puede martillar, cuando dejamos de mirar el Calvario y nos vemos a nosotros. Pero cada día que vemos el Calvario y decimos, allá me pusieron a mí con Cristo, ya, el diablo no tiene cómo activar la carne. Porque muerto está. Claro, porque está muerta, así le haga cosquillas, no se va a reír, aunque él no le hace cosquillas, sino que le presenta otras cositas. Pero cuando realmente hemos visto al Calvario, sentimos dos cosas. Uno, que el poder de la cruz opera en nuestra carne y sentimos que esa tentación cae
y también sentimos que el poder de la resurrección opera en nosotros y nos sentimos que podemos vivir en santidad. Y esta es la forma en que Dios nos libra de este primer enemigo. Amén. Bien, vamos a pasar al segundo enemigo. Juan 2:15. Juan 2:15 al 17. Acá dice la Biblia que... ¿Quién lo encontró que lo pueda leer? Ya se puso bonito el día, ¿sí ves? Otros hermanos se dejaron asustar de la lluvia y... No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Entonces, segundo enemigo. Y este sí que es bien sutil para colársele a uno, el mundo. Mira, a veces nosotros no tenemos claridad en algunos aspectos lo que es el mundo y lo que es una persona mundana, lo que es un cristiano mundano, lo que es una iglesia mundana, ¿sí? El mundo tiene una capacidad muy sutil de entrar en la vida del cristiano y es un enemigo que si no sabemos vigilar, nos puede hacer un daño muy grande. El mundo es la tercera arma que usa Satanás para tirarnos al suelo. ¿Por qué digo la tercera? Porque la primera siempre va a ser la carne. Cuando nosotros empezamos el camino del Evangelio, Él va a apelar a la carne. Cuando nosotros maduramos la fe para creer que la carne ya está muerta y podemos saltar ese brinco, ahora eso es algo de todos los días, ¿no? Porque uno, si al día de mañana, si ya haya pasado eso, pero al día de mañana se cree muy capacito y deja de mirar al Calvario, pues también ahí le van a dar duro. Pero después viene la persecución, dice la Biblia que esos son los que cayeron junto al camino. Perdón, los que cayeron en pedregales. La persecución. Cuando una persona empieza a caminar con Dios, viene que el papá no lo quiere, que lo echó de la casa, que la mamá ya no le habla, que mis hermanos esto, que lo otro. Eso se llama persecución. Esto lo suscita Satanás cuando una persona empieza a caminar con Cristo. Bien, cuando él ve que no puede con esto, viene la tercera arma, que son los que cayeron en espinos, y esto es el mundo. O sea, el mundo es una cosa impresionante. Ahora, ¿cómo traduce la versión Dios habla hoy estas tres características del mundo? Primero, los malos deseos de la naturaleza humana. Mire que son dos cosas que se acoplan, el mundo y la carne, ¿sí? O sea, cuando uno logra que la carne, por medio de la fe, sea extirpada, el mundo es menos atractivo. Porque es que el mundo y la carne están hechos el uno para el otro. O sea, el mundo ofrece placer a la carne. Y hay placeres que la vida debe estar acomodada a una disciplina, ¿cierto? Porque el mundo realmente ofrece en exceso. Yo siempre he dicho que no hay dinero en el mundo para comprar lo que el mundo ofrece. O sea, es que tanta cosa. Por donde uno se asome le vende. Aquí, allí, allí. Y alguien dijo algo y es muy cierto. El mundo ofrece mucho. No da nada y lo quita todo. ¿Sí? Por eso uno tiene que tener sagacidad en la vida. Ay, que allá hay un negocio. Mira, meto tanto y me dan tanto. Ábrale el ojo. Uno a veces se deja cegar. ¿Por qué? Por el mundo. Cuando apela a la codicia de la carne y uno cae en el anzuelo y se le llevan la platica, el trabajo, el esfuerzo. ¿Por qué? Porque el mundo apela a la carne como primer medida. Entonces la primer medida es los malos deseos de la naturaleza humana. Miren, cristianos han recibido golpes por eso, porque es que despertar la codicia humana es muy fácil. Hombre, y ahí yo digo, Dios nos ayude, ¿cierto? Dios nos ampare, como dice por ahí un programa. Pero yo me pongo a ver a Eliseo y yo digo, qué maravilla uno llegar a la medida de ese hombre. Amén. Amén. Y no por sus milagros y sus cosas, ¿cierto? Aunque tremendo, pero esa escena a mí me llama mucho la atención cuando el sirio le trae la plata, porque él le dijo, vaya y métase al Jordán 7 veces.
Y efectivamente el hombre se metió 7 veces y, mejor dicho, casi lo llaman de Hoggies para que hiciera una propaganda porque la piel era como la de un bebé, ¿cierto? Lo cierto es que él volvió a donde Eliseo y con mucho dinero. Es que uno dice que talentos de esto y de otro, pero si uno se pone a sumar eso, eran unos millones de dólares. Eso no era pues ahí que le traía pues que 2.500 pesos, Eliseo, ¿no? ¿Cierto? O sea, el hombre trajo cantidad al punto que el mismo Jesse, el hombre cae en la trampa. ¿Sí? Y Eliseo le dice, no, mijo, eso es gratis, hágale. O sea, era un hecho que representaba la salvación de Dios, lo que estaba haciendo Naamán. Y al representar la salvación de Dios, él no podía permitir que ese efecto, eso que estaba sucediendo ahí, el dinero tuviera lugar. ¿Por qué? Porque entonces Naamán creería que la salvación de Dios se puede comprar. Así que por eso él no tenía eso claro, y sus millones de dólares, lléveselo. El otro arrancó a correr y ahí le quedó la ley para él. Pero el tema es ese, o sea, el mundo, o sea, que Dios nos ayude a extirpar nuestra misma codicia, porque el mundo sabe cómo apelar a ella, a nuestra ambición y nuestro deseo de poseer. Y por eso es que muchas veces caemos en trampas. La misma Biblia dice que los que han querido enriquecerse, ¿en qué? Han caído en trampas, ¿cierto? En lazo del diablo. Y han sido traspasados ¿de qué? De muchos dolores. Porque el mundo empieza a mirar, aquí vamos a ganar tanto y empieza uno, no, ahí está la plata. Y tal vez trabajo de años va y lo pone allá y después ni la soga ni la ternera, decimos nosotros, ¿cierto? Ni la soga ni la ternera. A mí me pasó eso cuando era niño porque mi papá compró un ternero y me puso a mí a que lo cuidara. Yo lo amarré con una soga y yo no veía el ternero, pero veía la soga. Yo dije, hombre, ahí está el ternero. Cuando fui después, nada, ni la soga ni la ternera. Ay, Dios mío, ese día yo dije, mi papá me va a matar. Me voy a dormir donde un vecino. Y después les cuento el resto. Pero lo cierto es que la codicia, ¿cierto? A veces caemos en injusticias, como hablábamos estos días, inclusive de comprar cosas robadas porque son más baratas, es que aquí me gano más plata, la codicia. Entonces, los malos deseos de la naturaleza humana. Hombre, las cosas construidas con esfuerzo son benditas. La Biblia habla de que lo que se adquiere con facilidad en Proverbios, dice la Biblia, al fin no serán bendecidos. O sea, cuando lo que uno construye, lo construye con disciplina, con esfuerzo, con trabajo, allí está la bendición de Dios. Es lo que le dijo Satanás al Señor, ¿cierto? Pues al trabajo de sus manos has dado bendición. Entonces, allí realmente está la paz del ser humano. El deseo de poseer lo que agrada a los ojos, otra característica del mundo, y eso sí que es tremendo. ¿Sí? El deseo de poseer lo que le agrada a los ojos. Esta semana me decía mi esposa, ¿por qué será que a mí me gustan tanto los vestidos y los zapatos? Yo le decía, tranquila, que eso es un mal de toda mujer. Entonces, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos. Uno pasa por un centro comercial y uno empieza a ver, ay, yo necesito esto, yo necesito aquello, ay. Y todos tenemos un punto débil, ¿cierto? Yo, por ejemplo, paso por las computadoras y ahí me detengo un poquito. Yo, esta es la que yo necesito. Y paso por allá donde están las cámaras y, aquello. Todos tenemos un punto donde el mundo nos ofrece y nos dice, mira, esto es lo que necesitas. El punto es que uno a veces se deja atrapar por el deseo de los ojos. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque eso también lo puede envolver a uno en trampas. Y a veces uno se ahoga. Mira, uno a veces conoce cristianos que están, inclusive yo conocí una persona que nos ofreció en cierta ocasión, nos ofreció una moto muy barata. Y bueno, yo iba a hacer una gestión para comprarla, pero las cosas no se dieron. Y yo, bueno, paremos a ver. Esa semana, ese hermano se intentó suicidar.
Y nos llegó la noticia que el hermano estaba en la clínica muy grave porque se había intentado suicidar. Y resulta que era que el hermano estaba endeudado hasta el alma. Y entonces destapaba aquí, inventaba algo. Es decir, si yo le hubiera dado el dinero para esa moto, se hubiera perdido el dinero, porque él estaba en su angustia, estaba mirando cómo tapaba un hueco con otro. ¿Por qué se llega a un punto de esos? Porque a veces uno no entiende esto del deseo de los ojos. Es que me gusta esto, entonces comprémoslo, hagamos aquí esto, o miremos cómo acá hay esto, y empieza tal vez uno a subir, porque el endeudarse no es malo cuando uno tiene un control sobre la deuda, ¿cierto? Amén. Cuando uno dice, mira, yo puedo esto y puedo pagarlo así, está bien. O cuando se va a trabajar sobre eso y se va a producir. Pero cuando uno se endeuda al punto que ya uno no sabe cómo va a pagar, y aquí, entonces se pierde la paz. Yo viví eso, yo siempre he hecho, yo eso no se lo deseo a nadie, porque en un tiempo de mi vida yo no me sentía tranquilo en mi casa, porque yo estaba en la casa y yo ya, ahí viene el del banco. y no me sentía tranquilo, porque yo sabía que ya venía, ya sabían dónde vivía yo, entonces no me dan ganas ni de llegar a la casa. Se pierde la paz y esto afecta la vida espiritual. Amén. Porque ya inclusive orar, ya inclusive tener una relación con Dios hasta es difícil, porque a uno le dicen, mira, anda para que dirijas el culto o para que predique el culto, ¿cierto? En el culto, y uno, ay Señor, y que llegue la culebra ahí. No solo con que mente, sino que uno dice, ay, que esté yo predicando y llega el que le debo, que le paga. Y claro, uno empieza ya a afectarse espiritualmente y lo ahoga, ¿sí? Pues mira que el mundo es un enemigo muy sutil, y el mundo no es como la carne, que la carne lo puede asaltar a uno en un momento y usted caer en algo. No, el mundo es así. Y ofrece todos los días. El mundo ofrece todos los días. Todos los días. Y sigilosamente lo va llevando a uno a un punto donde lo encierra. Al punto que ya el cristiano ni tiene vida espiritual, ni tiene tiempo para Dios. ¿Cierto? Porque a veces orar o ir a un culto no hay tiempo, hermano, porque estoy aquí. Tengo que trabajar a las 4 de la mañana, tengo que irme a trabajar, y entonces llega un punto uno donde no hay tiempo para Dios y la vida espiritual se seca y el enemigo lo vence. Amén. ¿Sí? Entonces mire que la Biblia dice que si algo necesitamos, pidámoselo a Dios. Amén. ¿Cierto? Amén. Hombre, y Dios se complace en proveernos y en cumplir los anhelos de nuestro corazón. Pero es que me gustó este vestidito. Bueno, si quiere comprarse, cómpreselo. Y si no, pídaselo a Dios, ¿cierto? En fin, Dios nos da las cosas que, hombre, a mi mamá, yo me acuerdo que ella decía, yo le he contado, que le pida al Señor un smartphone, decía yo, un smartphone. Estoy pidiendo al Señor un smartphone. Ni sabía que era eso. Y un smartphone, ¿para qué? Le decía yo, ¿para qué? Si usted ni llamadas contesta. No, pero mío, este sí voy a contestar las llamadas, este sí. Bueno, pues por allá Dios hizo que un perro se perdiera, mi papá lo encontró. Lo cierto es que fueron a llevar el perro y les dieron un teléfono, ¿cierto? Un smartphone. O sea, si Dios tiene que hacer perder un perro para un smartphone, lo hace, ¿sí? Pero entonces el punto es uno confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en 1 Corintios 3:22 dice que el mundo es nuestro. Mire qué cosa tremenda. Pero antes de decir por qué el mundo es nuestro, también voy a aclarar lo mismo que dije con la carne. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando nosotros entramos en esto de las palabras, del idioma, hay que hacer unos análisis que ahorita no vamos a hacer. Pero cuando la Biblia dice la palabra mundo, no siempre se refiere a lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, no améis al mundo. Pero también dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Que si Dios ama al mundo, ¿por qué nos manda que no lo amemos? ¿Sí? O cuando dice de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan. Entonces, por lo menos hay 3 mundos, o 3 palabras para referirse al mundo. Uno, al planeta Tierra. Aunque de hecho la palabra griega para mundo es cosmos, y algunas versiones, como la versión internacional, lo traducen como universo. En 1 Corintios 3:22 la versión internacional dice, el universo es vuestro. Entonces, otra palabra mundo es a los que habitan el mundo, a la humanidad.
de tal manera amó Dios al mundo. Se está refiriendo a la humanidad, ¿sí? Pero cuando Juan dice no améis al mundo, se refiere a este sistema comercial desequilibrado que controla las mentes de los seres humanos. Sí, eso de tener, de que si no se me ve aquí la marquita que es tal, que vale tanto, ¿cierto? Entonces no me visto, no me pongo o no voy. Bien, si uno se puede comprar algo bueno, bien. Pero hay gente que si no es de tal marca no se viste. ¿Sí? Y ya el mundo los tiene atrapados. ¿Por qué? Porque muchas veces es el ojo, el que vean yo que me pongo. ¿Sí? Y esto da al siguiente punto del mundo, que es el orgullo de las riquezas. Esto es lo que dice la Biblia, los 3 puntos de que constituyen el mundo: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas, porque las riquezas son alimentadas por el orgullo humano. Mire, es tremendo, pero uno dice, es que hay que saber tener dinero. El dinero despierta cosas en uno. Créame que cuando uno va bueno, yo nunca he ido, pero yo creo, ¿no? Yo pienso que si uno va en un Ferrari, ¿cierto? Aquí en Mar del Plata llega en un Ferrari y uno para el semáforo, uno se siente raro, uno se siente que la gente lo mira, que todos miran el auto de uno, y eso despierta cosas en el ser humano, y eso se llama orgullo. Por eso es que a veces queremos vestirnos si no es de esto, ¿por qué? Para que me vean que me he visto bien. Es el orgullo que tiene el hombre, ¿sí? Entonces, cuando no somos atrapados por eso, pues el orgullo que producen las riquezas, que es que yo soy el que tengo más, o yo soy el que me he visto mejor, o yo sí puedo, o esto, y de poseer tanta cosa, el mundo nos atrapó. Entonces, mire, el mundo sí o sí nosotros nos tenemos que relacionar con el mundo. ¿Por qué el Señor nos enseñó, o por qué está el asunto de que los pies había que lavarse, ¿cierto? Porque eso era una ley dentro de lo que fue el Antiguo Testamento. Había la costumbre de lavarse los pies porque ellos andaban por el desierto y el desierto les empolvaba los pies. Y aquí vamos a hablar también del tercer y cuarto enemigo, pero una de las cosas que representa el desierto es el mundo. Y uno sí o sí, uno tiene que relacionarse con el mundo. Es que Cristo cuando oró dijo, Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo libres del mal. O sea, todo lo que es el mundo, el estudio, las finanzas, el dinero, las empresas, todo lo que es el mundo, sí o sí nosotros, en alguna manera nos tenemos que relacionar con él. Lo que la Biblia nos enseña es que nosotros debemos lavarnos todos los días del mundo. Y eso representa a uno limpiarse el polvo de los pies. Porque si uno no se lava todos los días del mundo, el mundo lo comienza a absorber. Claro, uno mire, a mí me gusta estudiar. Y yo prácticamente siempre he estudiado solo. ¿Sí? Yo empiezo con un tema, pero a mí algo el Señor me ha enseñado con el estudio. Y es disciplines. ¿Por qué? Porque yo a veces agarro un tema y me meto tanto en ese tema que eso me consume al punto que yo día y noche pienso en eso. Y ahí yo ya siento que estoy desagradando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya tengo mi mente puesta toda en algo, al punto que voy a orar y estoy pensando en eso. Entonces ya el mundo me está atrapando, así que ahí le toca a uno lavarse los pies. Entonces, he visto eso en mi experiencia. Yo el estudio lo ordeno así. Yo, 2 horas y a las 2 horas cumplidas, ejemplo, tal tema, me desconecto. Y ya. Así esté a mitad, me desconecto. Agarro otro tema y así mi mente se equilibra. Y puedo hacer cada cosa ordenadamente. Porque todo esto que es el mundo, si uno se descuida, lo atrapa. Y ya uno no siente ganas de orar, qué pereza orar. Va a leer la Biblia y ya le pesan los ojos y cabrón. Claro, no se alimenta uno espiritualmente. Pastor, y cuando usted juega, usted estudia solo, y cuando usted juega con los amiguitos imaginarios. Bonito con ellos. Pero se imagina, ¿qué? Helen es la que juega con el amigo imaginario. A veces yo estoy allá y la escucho hablar allá. Yo, ¿con quién hablará? Helen no. Cuando me voy, no, ya está con él, inventándose cualquier cosa allá. Bueno, ya me hicieron despistar ya. La base del mundo, pastor. Polvo de los pies. Ah, ¿Qué
¿Qué le parecía a mí eso? El orgullo de los ojos, el orgullo de las riquezas, ¿sí? Entonces todo esto hace parte de lo que es el mundo, mire, cosas que sutilmente lo pueden ir destruyendo a uno y, hombre, Cristo está a las puertas. Amén, amén. O sea, que venga el Señor y se encuentre uno atrapado por el mundo, ¿sí ves? ¿Por qué? Mire, porque aunque sí o sí nosotros nos tenemos que relacionar con el mundo, también hay un hecho real y es que Dios destruirá este mundo. Amén. Y si nosotros nos dejamos atrapar por Él, vamos a recibir destrucción también con Él. Por eso la Biblia nos manda a que nos desliguemos de eso, de todo ese sistema de codicia, de avaricia, de que acá sí me va a hacer millonario. Bien, si uno tiene una oportunidad de hacer una inversión buena y ganar unos pesos y ganar bastante también, bien, pero no atrapado por esa codicia, porque es que a veces está uno buscando aquí, buscando allí. No, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Y las bendiciones del Señor llegan a nuestras vidas. ¿Sí ves? Entonces eso es importante. Bien, Satanás y sus demonios y la muerte. Podemos ponerlo en un grupo de nuestros terceros enemigos, que ya son... y él, realmente, hablando de Satanás, porque él tiene todo un ejército, entre ellos la muerte y el Hades. Alguien decía que si la muerte era un espíritu, la muerte es un espíritu. De hecho, la Biblia habla del ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte fue el que mató a los primogénitos en Egipto. Y este ángel de la muerte es el que está allá al servicio también del maligno, el que custodia el reino. Por eso la Biblia dice que la muerte es un reino. El reino y tiene puertas. Y se puede entrar. Una persona muere, va a llegar a las puertas de la muerte. ¿Sí? La muerte es un enemigo también nuestro. Y ya vamos a hablar unos minuticos. Pero cuando la Biblia habla de Satanás y sus demonios, también es importante entender algo. Faraón es una tipología del enemigo y Egipto de la esclavitud que nosotros teníamos en el mundo. Pero cuando Dios nos permite salir del mundo, que es cuando el pueblo sale de Egipto, ¿qué pasa? El pueblo es bautizado. Por eso el bautismo representa que salimos del mundo y vamos al desierto. Ahora, el desierto también representa el mundo, pero ya el mundo del andar del cristiano, el tener que andar en el mundo, aunque ya no bajo el poder de Satanás, porque cuando entró Faraón con su ejército al mar, las aguas se vinieron y taparon a Faraón. Por eso Satanás fue juzgado también en la cruz. Porque eso de que las aguas se vinieran, eso pasó en la cruz espiritualmente. Sino que nosotros estábamos en Cristo como Noé estaba en el arca. Y por eso salimos de las aguas flotando. Y el Señor nos sacó a vida. Pero nuestros enemigos quedaron sepultados. Por eso a veces cuando nosotros cantamos ese coro, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, echó a la mar quien nos perseguía. Podemos pensar, no, eso fue para el pueblo de Israel. No, eso es para nosotros. Amén. Satanás nos perseguía. Y el Señor lo sepultó en la mar, en la cruz del Calvario, ¿sí? Y nosotros salimos. Entonces, es importante que nosotros nos llenemos también de esa fe. Pedro dijo, ¿quién es aquel que les puede hacer daño si nosotros seguimos el bien? Es decir, si nosotros estamos según la voluntad del Señor, el enemigo no puede tocarnos, porque él quedó sepultado en la mar y nosotros pasamos al otro lado. El Señor le dijo a Moisés, vea, dígale a esta gente así, Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Y estos egipcios que ustedes han visto, nunca y para siempre jamás los volveréis a ver. Amén. Dios también nos dio libertad del poder del enemigo. Y mire que Él no solo nos libera de la carne, ni del mundo, sino también de las fuerzas del diablo. Ahora, el diablo tiene un arma que es muy álgida y es la muerte, porque él con la muerte nos quiere chantajear. Es un arma que él tiene muy ahí. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero el diablo muchas veces le habla a uno al oído y nos dice, se va a morir. ¿Sí? Y es como el punto donde él nos quiere como tocar el nervio. O no va a morirse uno, sino se va a morir su hijo, por ejemplo. A mí con eso me martilló mucho tiempo.
Y si uno no sabe enfrentarse al enemigo, esa es como la mano derecha del diablo, la muerte. Y busca cómo utilizarla para atacar al cristiano. Ahora, el cristiano tiene que mirar la muerte desde 2 puntos para aprender también a vencer este enemigo. 1, de que el cristiano tiene un propósito en Dios. Y que mientras este propósito no se haya cumplido, siempre y cuando el cristiano esté en la voluntad de Dios, la muerte no lo puede dañar. Porque su propósito debe ser cumplido. Miremos, por ejemplo, la vida de Juan. Dicen los historiadores que a Juan le dieron veneno, le hicieron tragar veneno, lo lanzaban al fuego y no moría. Porque su propósito no se había cumplido. Y al punto que lo llevan a la isla de Patmos como esclavo. Y ahí al Señor se le apareció, le reveló el libro de Apocalipsis y le dice, arranque otra vez porque es necesario que sigas profetizando. Y lo otro, y vamos a ir terminando en 1 Corintios 15, 54. Pero primero leamos el 26, porque aquí la Biblia nos dice, en 1 Corintios 15, 26, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora el 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Entonces, el aguijón de la muerte es el pecado, pero ya vimos por la palabra que Cristo solucionó el pecado en la cruz. Entonces, la muerte no solamente hay que verla desde el punto de vista de que yo tengo un propósito y Dios lo va a cumplir, como dijo el salmista, el Señor cumplirá su propósito en mí, sino que la muerte también hay que verla más allá. ¿Y cuál es? Que yo tengo vida eterna. Eso es importante. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros no nos podemos aferrar excesivamente a esta vida. En Apocalipsis 12, la Biblia dice, he aquí ha llegado la salvación y el reino de Dios y de su Cristo. Y la Biblia nos habla de los que han vencido con Él. Dice, y ellos le han vencido, ¿por qué? Porque aborrecieron sus propias vidas. O sea, cuando uno ama excesivamente esta vida, uno no ha visto con claridad la vida que ha de venir. Hay una vida que es gloriosa, que nos va a venir muy pronto. Que de hecho lo que dice la Biblia es que ya tenemos las arras, ¿cierto? Amén. ¿Y qué son las arras? Las arras es es como cuando uno va a hacer un negocio que usted le dice, tiene que poner tanto y si usted se echa para atrás pierde eso que puso. Sí. Tenemos la cuota inicial. Algo así. Las arras. La Biblia dice que tenemos las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu. Entonces Dios nos dio, pisó el negocio, pues como uno dice, ¿cierto? Pisó el negocio con su Espíritu y nos lo dio, para que tengamos claridad que tenemos vida eterna. Entonces, ¿que vamos a pasar por la muerte? Sí, es cierto. Pero también dice la Biblia que esto corruptible va a llegar un momento en que se va a vestir de incorrupción. En que la vida va a absorber lo mortal que hay de nosotros. Y nos volveremos a ver, es lo que dice Pablo. En cuanto a los muertos os escribo para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Nos vamos a reunir nuevamente y la muerte no tendrá ya ningún poder sobre nosotros. Este es un sendero que todos tenemos que caminar. Estamos aquí, sí. Hay que ver la muerte también con esa cosmovisión de que Dios ya la derrotó. Cristo derrotó la muerte y nosotros tenemos vida eterna. Y la Biblia dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Gloria a Dios. Y así uno muera, pues, hombre, yo siempre he dicho, bien, uno se muere, pues va y conoce de una vez por allá a todos estos personajes, ¿cierto? Amén. Ustedes no quieren conocer a todos estos personajes. Amén. A Noé, sí, a toda a Cúpula, pues, a Pablo y a la pesada, sí. Hombre,
con Dios no tenemos nada perdido. Amén. ¿Sí ves? Sí, hay experiencias que nos duelen. A mí me ha tocado ver escenas complicadas, ¿cierto? Nada más triste, uno dice, a veces ver una mujer con una pala echándole tierra al cadáver de su hijo. Ningún padre debería sepultar a sus hijos, pero a veces pasa. Pero en Cristo hay victoria. Amén. Porque la Biblia dice que llegará la hora en que los muertos oirán su voz y saldrán de allí. Y esto es lo que dice Pablo, mira, muerte, llegará un momento, dice aquí, cierto, en el 55, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ¿sí? Y se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, y después, de alguna manera, se burla Pablo, ¿cierto? Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya, sí o sí tenemos vida eterna, ya, es que ya la tenemos. Porque Dios no miente y Él ha prometido. Bien, habrán aflicción en esta vida, las hay, pero vendrá el momento. Esta vida es un soplo. La Biblia dice que el hombre, ¿sí?, es como la hierba. Y yo me pongo a ver, mira, ahorita empiezan a sembrar allí, sembran girasoles. Y en verano esos girasoles se ponen lindos. Y todo ese campo se ve amarillito. Y pasan 2 meses o 3 y ya los girasoles se pusieron cafés y se opacan. Así es nuestra vida. Pero dentro de nosotros hay una vida poderosísima, gloriosa. Y por eso es que esa vida nosotros tenemos que cultivarla. No dejarnos enredar del mundo, ni de sus afanes, ni de sus cosas. Y no solo eso, sino que tenemos que luchar para que esta vida también sea fortalecida en nuestra familia, en nuestros hijos. Porque los queremos tener. Miren, y aquí ya termino, pero Dios le quitó todo a Job. Y Job quedó, como decimos nosotros, en la inmunda, hasta enfermo. Hombre, tremendo la experiencia de ese hombre. Pero cuando Dios le devuelve todo se lo devuelve al doble, ¿cierto? Pero solo le da 10 hijos. Y uno dice, bueno, pues si todo se lo devolvió al doble, ¿por qué le dio 10 hijos? Si 10 hijos tenía, le hubiera dado 20, ¿cierto? Y el punto y el secreto de esto es que Dios le dio 10 hijos porque los 10 primeros no los había perdido. Amén. Hoy día Job está reunido con sus 20 hijos. Y el día que resucite, vendrá con sus 20 hijos. Entonces Dios le dio el doble de hijos. Porque aunque la muerte se los llevó, Él no los perdió. Él está con ellos. Me acuerdo las palabras del hermano Gille Ávila porque él sufrió una experiencia muy dura. Su hija la mató su propio marido a puñaladas. Y él dice que él sufrió mucho y le decía a Dios, ¿por qué había pasado eso? Y él le citaba a Dios un salmo, ¿cierto? Que dice, tu palabra dice que tus hijos, tu mujer será como vid, ¿cierto? Tus hijos alrededor de tu mesa y mi hija está muerta. Y él cuenta que en cierta ocasión el Señor le contestó y le dijo, tu hija estará muy pronto contigo en la mesa. Entonces, estaba muerta, pero no la había perdido. Ya el varón murió, ¿cierto? Hace poco y seguro ya se vio con ella. Amén. Y cuando Cristo los traiga a la vida, pues vendrán juntos. Amén. Y aquí es donde Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? A veces nosotros le tenemos un terror a la muerte como si no hubiéramos conocido a Cristo. Amén, amén. Pero Cristo es nuestra vida y la muerte no es un enemigo para nosotros. Porque aunque esta nuestra carne se deshiciere, dijo Job, con mis ojos he de verlo a Él. Tenemos ganancia por todos lados. Amén. Amén. Estamos seguros. Amén. No hay arma forjada contra nosotros que nos pueda destruir eso. Fue lo que. Ahora, ¿por qué? Por el favor de Dios. Y aquí es donde nosotros no tenemos otra opción, sino doblar nuestro cuerpo, poner nuestra cabeza en el suelo y darle la gloria a Él. Por su favor y su misericordia, porque nada de esto lo hicimos nosotros, ni con nuestra fuerza, porque no hay nadie que comprenda mejor el poder que tiene la muerte que aquel que tiene a su familiar muerto de frente. Amén, mi hermano Andrés, para resaltar un poco el tema, la hermana Viviana esta semana le llevó el Salmo 116.
versículo 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y a veces sabemos, hermanos, hermanas, que tenemos un temor de la muerte, pero es un temor, yo digo que la muerte es como una dimensión, así que como no la conocemos, no sentimos como que, uy, no, yo no puedo, uy, no, no es que me puedo morir, no. Pienso que la muerte Sino que, a ver, ese temor exorbitante está bien para el mundo que no conoce la verdad. Amén. Bien, no podemos evadir que la muerte deja un dolor y un vacío, sí, pero el cristiano debe tener la plena convicción certeza. de la vida. Amén. Y como dice la palabra, Él nos guiará más allá de la muerte. En el momento en que un cristiano muere, como dice Lucas, al instante llegan los ángeles, porque de una le mandan también custodios que lo van a dirigir al camino de la muerte. Amén, amén, amén. ¿Para qué? Para llevarlo a su lugar de reposo hasta que oiga la trompeta, cuando le darán vida eterna ya para siempre. Amén. Hermano, ¿qué significa la palabra sorbida? Es como cuando el fuego, hay agua y el fuego es de sorber, como o cuando uno toma con un pitillo, ¿cierto? Y el agua se va. Entonces, sorbida es, claro, es cuando algo consume otra cosa. Si usted pone agua y pone un calor muy intenso, esa agua se va a consumir y se va. Así la vida va a absorber la muerte y la va a disipar y solo va a quedar Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener valentía. La Biblia dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el Señor levantó sus ojos, levantó su frente y caminó hacia Jerusalén. Él sabía que allá estaba la muerte, pero él caminó con valentía. Amén. Amén, amén. ¿Sí? Así que son caminos que vivimos, pero vamos de la mano con el Señor en todo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y así entonces terminamos esta mañana, esta escuela dominical que Dios nos ha permitido tener.